Hola, Buenas noches, señor. ¿Cómo le va? buenas tardes. Bueno, acá es 12:30 del mediodía recién. Recién te despertaste, ¿no? Así vos sabés cómo somos nosotros, un ratito. Bueno, le cuento un poco a la gente para ponerlo al tanto. Beto Horst, Alberto Horst, eh, gran amigo, músico, compositor, arreglador, bla, 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 directivo de una empresa discográfica, tiene su propio sello que es Brano Media, ha trabajado muchos años en otras empresas. En este momento vive en Panamá. Así que bueno, vamos a charlar con él de un montón de cosas. Si tenés alguna duda y querés preguntar, andá preguntando acá abajo. Yo voy a ir leyendo lo que pregunta la gente y si hay alguna cosa interesante se lo voy a preguntar. Así que bueno, primero darte la bienvenida y voy a Perfecto. arrancar con, voy a arrancar con una pregunta como para romper el hielo. Sí. ¿Existe la industria discográfica todavía? Bueno, pasa es que en realidad la industria llamado discográfico es una parte de lo que sería el negocio de la música, en términos generales. ¿Qué quiere decir eso? En el negocio de la música tenemos tres situaciones fundamentales que son la parte fonográfica, que se refiere a grabaciones, la parte autoral, que se refiere a los derechos de autor o a las composiciones que están dentro de esas grabaciones, Ujú, y la parte de show en vivo, obviamente, ¿no? Las actuaciones, en las cuales está otra faceta que es la o sea, que tiene que ver más que nada con el ingreso que tiene el músico por, eh, por la venta de entradas, por el pago de caché, lo que sea, y también ujú. está el tema de derechos de autor por las obras que interpreta en vivo, ¿correcto? Bien. Entonces, no es específicamente el negocio discográfico, sino que es el negocio de la música que tiene tres facetas, las cuales cada persona, cada actor de ese negocio de la música tiene una participación en distintas áreas o las puede tener en todas. Claro. Eh, Esto quiere decir, y bueno, y lo que sí se ha modificado mucho, cómo cómo se resuelve esto en la realidad, en la práctica, por, bueno, por los cambios históricos que hubo tecnológicos, por el crecimiento, digamos, en la cantidad de participantes en este negocio de la música, lo cual estamos, digamos, en un cambio permanente y el cual la mejor forma de sacar provecho como profesional, ¿no es cierto? Estamos Ujú, hablando sí, de, de los que participamos en el negocio de la música como profesionales, es sí. estar atento a todas las situaciones en las cuales uno puede percibir una retribución económica en función de lo que ha generado, ya sea tocando, grabando, o sea, grabando, tocando en Ujú. vivo, componiendo o produciendo. Entonces, un poco eso en términos generales. Está bien. Yo lo que te voy a pedir, queridísimo amigo, la verdad que te veo loco y te extraño. Tremendo, boludo, es tremendo. Yo Usted, bueno, quiero aclarar una cosa. sí, Ahora estoy, yo, no, yo vivo, tengo residencia en Argentina y también en Panamá, ¿no? Por una cuestión familiar. Pero la gente que sepa que yo vivo a la vuelta de Ariel en Buenos Aires, o sea, somos sí, vecinos, recontra vecinos, y nos conocemos, bueno, no, obviamente de toda la vida, grabamos sí, de mucho, tocamos chicos. en vivo, y, y bueno, nada, es gracioso porque, Sí, tengo un reportaje como vos sos un directivo, ¿viste? Así de claro, una empresa, y yo tengo no, la entrevista, bueno, pero vos también, ¿viste? vos, Bueno, pero la gente no no tiene tiene- por qué saber, digamos, las noches que hemos pasado en la cárcel, y encima es verdad. no, sí, bueno, pero por lo menos salimos. Sí, salimos. Peor sería que no hubiéramos quedado. No, pero también la Total, gente total. tiene que saber que, bueno, que vos sos nada, la gente se asombra, todo lo que vos sabés de guitarras y todo eso. Yo te conozco desde hace muchos años y sabés eso, todo eso que sabés, hace mucho que lo sabés, porque no es el tema que hace poquito, no, 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 no. Desde siempre sabés un montón de guitarras y todo. Y yo estoy acá, residiendo por acá por Centroamérica, y te conocen un montón por tu participación con algunos artistas, como por ejemplo Miguel Mateo, ¿no? Claro. Es
Acá es, o sea, en el karaoke está ahí, Soda Stereo, Los Enanitos y Miguel, ¿viste? Che, un capo. Tremendo. Bueno, pero hablemos de vos porque acá la gente está acá, mira, ya tenemos un montón de gente, 150 y pico de personas mirando en vivo, porque quieren saber, especialmente, el músico, te voy a hacer una pequeña intro para llevarte hacia donde quiero ir. El músico, por lo general, es una persona que en lo que tiene que ver con la industria, entre comillas, discográfica, llamémosle así, a pesar de que hoy en día sea el disco real, sea ficticio o sea virtual, ¿ok? Sí. Es muy desconocedor de los manejos, de lo que tiene que hacer, de cómo lograr cosas, cómo contactar, cómo registrar los temas, qué es una editorial, qué es un productor, se confunde un productor ejecutivo con un productor artístico, cómo se accede o cómo contactar a alguien para que te produzca, bueno, todo es un caos y nadie entiende nada, la verdad, y los pocos que lo entienden, por lo general no lo quieren contar. Claro. Es tremendo. Entonces, a mí me gustaría que nosotros contemos, porque los chicos realmente necesitan saber, y hay muchos que no tienen idea, y nadie más indicado que vos. Entonces, vamos a bajar a tierra. Vamos a hablarles a la gente de una manera súper, súper sencilla, para que entiendan cómo es el proceso. Una banda arranca. Vamos a suponer que la banda tiene grandes canciones. Sí. Que está buena. Vamos a suponer que la banda está buena. Porque si no está buena, es difícil todo. Vamos a suponer que la banda está buena. Ok, ¿qué hace una banda que tiene un buen material? ¿Cómo arranca? ¿Cómo contacta? ¿Cómo empieza? Bueno, vamos por partes. Lo primero que tienen que entender, lo primero que uno genera cuando genera un proyecto artístico, porque también está bueno ampliarlo un poquito a otros proyectos, a otras situaciones artísticas, es la marca. ¿Qué marca van a utilizar para identificarse? ¿Por qué digo esto? Porque la marca es el nombre de la banda, es un seudónimo, un nombre de fantasía que debe ser registrado como tal. Claro. Esto, lo que estoy diciendo es una verdad bastante importante porque hay mucha gente que tiene problemas en ese sentido. ¿Por qué? Porque vos te pones un nombre, no corroboraste si lo estaba utilizando otra persona, y menos ahora en tiempos de tanta globalización en la cual puedes tener el inconveniente de que te dejen usufructuar con esa marca en otros países. Y hoy por hoy Claro. es habitual. Pongamos un ejemplo. Vos tenés un grupo que se llama Graffiti, ¿no es cierto? Sí. En su momento había unos chocolates que se llamaban Graffiti. Pero Sí. no había problema porque ustedes no hacen chocolate y los de los chocolates no hacían música. De hecho, Claro. me acuerdo que los sponsorearon y todo, les vino bárbaro. Sí. A usted les salió perfecto. Ahora, vos tenés el nombre de una marca y esa marca tiene registrada en la misma clase que vos tenés de marcas, tenés un problema, ya no puedes utilizarlo. Si vos lo venís utilizando y haces todo un trabajo de promoción de esa banda durante tiempo y ponés plata, inversión y todo, y de repente no la puedes usar más, perdiste un activo muy importante, y es el primer activo que tiene cualquier empresa, la marca. Claro. Si vos te vendés como Ariel Pozo, no tenés que registrar nada porque es tu nombre de documento. Si vos te pones el Pichi Pozo, por decir cualquier cosa. Claro. Buen nombre. Claro. No, yo soy Beto Horst, por ejemplo. Vamos a mi caso, Sí. Beto Horst. Sí. En el documento no dice Beto Horst, dice Alberto Germán Horst. Yo puedo salir como Alberto Horst, pero como Beto Horst, no. Lo que pasa es que también, como ya tengo muchos años de trayectoria y ya tengo álbumes donde salen los créditos, estoy registrado como... Ya tiene un peso eso. Pero y nadie se va a querer poner Beto Horst porque si no, viste, le van a ir a cobrar a ellos. No, porque me parece una estupidez también. La verdad que yo me pondría, qué sé yo, McCartney, no sé. Claro. Si es por romper las bolas, me pongo... Bueno. Pero eso es lo primero que tienen que ver, la denominación de ese proyecto. ¿Por qué? Porque lo vas a tener que comunicar y le tenés que poner un nombre y en lo posible no tiene que estar... Perdóname, boludo, pero me tiento, te veo y me cago de la risa. Ya te activé, no, es que no. Esta entrevista la No puedo. Trato de hacerla seria, viste, como si fuera, viste, con una persona, pero ay, boludo. No podemos. Tenemos tanta historia con Beto que si me pongo a contar no terminamos más. Bueno, dale, perdón, prometo que no interrumpo más.
pero es así, es así. Yo digo, por ejemplo, casos concretos, digamos, en los que suceden, y hoy por hoy nos damos cuenta. Yo tocaba, ¿cómo se llama? Tocaba en un grupo que se llama Los Rancheros, ¿no es cierto? Los cuales sigo trabajando con ellos la parte de producción. Y aunque Bien. no lo creas, tuve que separar en Spotify otro grupo que se llamaba Los Rancheros. Un grupo japonés que se llamaba Los Rancheros. No, no mexicanos, japoneses. Japonés, Imagínate. los lanchelos. ¿Eh? Los lanchelos. El lanchero. Lo estaba por dejar porque estaba bastante bueno, pero no, tuvimos que separarlo. Y eso, por ejemplo, en el día a día es muy común que tengas que separar Claro. artistas. Tengo muchos casos en los cuales los grupos se ven afectados porque le suben contenidos que no corresponden a ellos. Y bueno, nada, esto es como que vos te preocupás trabajando con un grupo y de repente se te cuelga otro que no tiene nada que ver. ¿Y cómo hace una banda para registrar el nombre? Los registros son territoriales por países. En Argentina lo tienen que hacer en el INPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde se registran marcas y patentes. Bien. Marcas de denominaciones que pueden pertenecer a una persona física, que somos nosotros, una persona jurídica, que es una SRL, una compañía. Claro. Tienen que ir al INPI, lo pueden hacer, en principio lo pueden hacer de forma digital o a través de un gestor, se llama Agente de Propiedad Intelectual, API, que les puede realizar ese trámite. Lo pueden hacer desde Rosario, en el caso, digamos, del interior, ¿no es cierto? Córdoba, qué sé yo, o se lo pueden dar a un gestor en Buenos Aires para que realice ese trámite. Con ese registro de marca se fijan si no hay, en la base de datos no hay otra marca en la clase específica de entretenimiento, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, con eso ya estarían protegidos. A ese mismo gestor le pueden pedir que se lo haga en otros países. Pero por lo general, funciona así, es por territorio. Bien. Eso Ok, sería, la banda se arrancó. Claro. Tiene esto sería los temas. Sí. lo primero. Decime. No, eso. La banda arrancó, tiene ya el tema registrado. ¿Cómo seguimos? Bueno, de acuerdo al contenido que va a desarrollar, yo sugeriría, por un lado puede ser que hagan sus propias composiciones, lo cual no quiere decir que eso le va a sugerir un reconocimiento del público. Y esto lo quiero dejar, esta es mi opinión personal, un grupo no tiene, o un artista no tiene por qué obligarse a hacer todas obras propias. No pasa por ahí. Porque un elemento fundamental de esto que llamamos negocio de la música es la materia prima. Y en esto la célula mínima es la creación, que en este caso en la música popular es la canción. ¿Con esto qué quiero decir? Que vos podés ser un excelente compositor, pero es muy difícil que en un repertorio de 10, 12 temas, 20 temas, estén todos a un nivel bastante superlativo o contundente. ¿Cómo se explica esto? O sea, claro, uno ve el éxito de algunos grupos como los Beatles. Claro, los Beatles tenían 3 compositores, te diría, tremendos, es como que tenían casi 3 Maradonas en un mismo equipo, no había con qué darle. Después hay casos superlativos como, no sé, bueno, Elton John, pero que también han tenido su falla, no es que todo lo que tiraron lo clavaron al ángulo. Obviamente que el que más tiró, el que más clavó al ángulo son los más populares, obviamente. Claro. Pero eso no implica que tengas que hacer exactamente, porque los Beatles mismos hicieron material que no era de ellos en un principio, y eso les permitió tener un éxito tremendo, y muchos de esos éxitos no eran temas de ellos precisamente. Los Rolling Stones también arrancaron, de hecho, con un tema de los Beatles, precisamente. Claro. En el caso, por ejemplo, de Charly García, que es prácticamente nuestro gurú en Argentina, ¿cuántos hits ha metido que no son de él? Desde el himno nacional argentino, las versiones de Me siento mucho mejor, que es de Tom Petty, no de Tom Petty, de los Hollies, originalmente. De Hollies. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que ese es un factor importante.
el, el contenido que van a realizar. Y segundo, si lo van a grabar, tienen que ver que lo puedan grabar, porque existe la posibilidad de muchas veces, sobre todo cuando hacen traducciones de algunas obras en inglés, que al día de mañana, cuando lo quieran comercializar, esas traducciones no estén autorizadas y tengan un problema con eso. O sea, Claro. van a haber invertido tiempo en sacar la canción, producirla, grabarla, ponerle promoción para que después te digan, no, no la podés usar, la tenés que bajar. Estos son consejos, digamos, porque obviamente desde siempre, eh, eh, quizás ahora se tienen con los avances tecnológicos, se tiene mucho más acceso a producir música en forma Claro. hogareña, pero lo cual no quita que uno invierta tiempo y que como profesional el tiempo es dinero. O sea, Claro, sí, porque hay mucha gente que cree que la música está en el aire y que puede grabar lo que quiera. Y muchas veces hay cosas que tenés que pedir permiso. Como estabas diciendo, si vos haces una traducción de una letra, esa traducción tiene que estar autorizada. exactamente. Vamos al caso del registro. La banda tiene sus propias canciones. ¿Cómo las registra? Las canciones las registran, bueno, en la sociedad de gestión de cada país. Digo esto porque nos pueden estar viendo algunos No, no, amigos nos de está viendo gente de todos lados, de Europa, Estados Unidos, Asia, no sabe lo que es esto. exactamente. Por eso. Tienen que hacer el registro de la obra. Bueno, yo comento el caso, por ejemplo, como es en Argentina y como es en Panamá, que es lo que conozco más directamente, ¿no? También voy a comentar de Estados Unidos porque tengo muchos colegas que hacen registro ahí. Para Argentina se hace un primer registro legal que es propiedad intelectual, que es un registro legal de la obra, la cual indica que uno es el creador de esa obra. Después, con la constancia de ese registro, se hace en SADAIC, que es la sociedad de gestión que cobra los derechos, la oficial, la sociedad autárquica, digamos, reconocida por el Estado argentino. Entonces, una vez que hace el registro en propiedad intelectual, lo hace en SADAIC para que esté dentro del repertorio, y SADAIC de las reproducciones que se generan, ya sea por los medios de comunicación o por los shows en vivo que declara el artista haber tocado, o los artistas que tocaron esas obras, le pueda pagar de esa recaudación. O sea, tienen que hacer el registro en propiedad intelectual y en SADAI. Para el caso de otros países, tienen que ver cuál es el registro, dónde se hace el registro de propiedad intelectual o copyright, Bien, bien. y dónde deben declarar la obra en la sociedad de gestión, por ejemplo. En Argentina es SADAI, en España es SGAE, acá en Panamá es SPAC. En Estados Unidos hay varias sociedades de gestiones, tenés ASCAP, BIM, no me acuerdo, hay varias. Hay Harry Ford, Harry Fox, creo que se llama otra. Bueno, hay varias en Estados Unidos, ¿no? La Bien. más usual es ASCAP. Después en Francia hay otra, en Inglaterra hay otra. Entonces, el registro se tiene que hacer de forma, lamentablemente, por lo menos para lo que es Argentina, todavía se hace de manera presencial, con papelitos firmados y toda esa historia, para lo cual tienen que firmar las planillas de registro. Una cosa Eh, importante que dijiste que quería aclarar. Primero tenés que registrar en propiedad intelectual y después ir a SADAIC. sí, no No existe. podés directamente a SADAIC. Aclarar eso porque es importante. Es importante porque a ver, vamos a hablar del término, la cuestión legal, supongamos un reclamo de plagio o lo que sea que tenga que ver con alguien que reclama porque su obra fue plagiada o fue copiada por otro, se Sí, recurre a la parte inicial, que es el registro legal. bien, Eh, Ese registro legal en Argentina tiene una vigencia de 3 años, y luego se queman o se destruyen esos registros, y tienen que volver a hacerlo. Cada 3 años tiene que volver a hacerlo cada creador. Se pueden hacer registros, eh, ¿cómo se dice? En conjunto, ¿no? O sea, varias obras juntas o en forma separada. Lo único que después, cuando lo registras en SADAIC, sí tenés que, en la sociedad de gestión, tenés que hacerlo podés hacerlo en forma grupal, pero responde específicamente a los mismos autores que figuraban
propiedad intelectual. Vale decir que Bien, yo puedo registrar 20 obras en las cuales tengo obras mías con vos, pero cuando voy a registrar a Sadaic tengo que discriminar eso porque no puedo poner todo en un mismo paquete. fantástico. Te hago un par de preguntas concretas. Una vez que vos registrás la obra en Sadaic, hay que renovarlo cada X cantidad de tiempo o es vitalicio o es forever el registro? Buena pregunta. El registro de propiedad intelectual lo tenés que renovar cada 3 años, sí o sí, porque queda vacío legalmente. De Bien, Sadaic no te va a seguir pagando, pero ante el primer conflicto que tengas vas a quedar desguarnecido porque no tenés la protección legal. Ahora bien, y acá tiene que ver otro negocio de la música que es la parte editorial. claro. Bueno, les quería comentar Explica, que explica eso, ¿qué es la editorial? Yo iba a preguntarte después, porque hay mucha confusión. bueno, viene al caso porque estamos justo en esta instancia. Yo, aparte de productor fonográfico, soy editor. Como productor fonográfico estoy dirigiendo, o sea, por un lado manejo Brano Media, soy director y socio de Típica Records y gestiono también otro sello que se llama Level Music, ¿no? Pero también distribuyo a artistas de forma particular. Lo mismo sucede, todas esas compañías tienen editorial y yo manejo todas las editoriales esas. Por ejemplo, Brano Media, AGH Publishing, eh, o El Baile de la Lapicera, que es otra editorial. Eh, ¿Qué pasa con una editorial? La obra puede ser inédita, puede figurar como inédita porque la registró el autor solamente en la sociedad de gestión y no con el editor. Y es editada cuando firma con una editorial. ¿Qué es lo que hace una editorial? La editorial lo que hace es tomar esa obra, hacer los trámites administrativos iniciales, que es el registro. Después lo que tiene que hacer es proteger esa obra ante conflictos de terceros, o cuando tenemos conflictos de terceros, ellos este, eh, o sea, salen a defender nuestro derecho. Claro, Y también está el tema de la promoción de la obra, que significa que generar situaciones para que esa obra recaude las mejores liquidaciones posibles. O sea, y eso ahora lo voy a pasar a explicar. Eh, el registro, primero lo que hace, bueno, ¿qué es lo que en ese acuerdo, cómo participa una editorial? En Argentina es importante mencionar que las editoriales retienen el 25% por todo ese trabajo administrativo, de protección y todo. El 75% le queda la parte autoral. En el resto del mundo, hasta donde yo sé, es el 50% que toman las editoriales. Esto se los menciono porque para que tengan en cuenta cuando registran en otros países. Eh, entonces, ¿qué es cómo hace todo el trámite? Simplemente se firma un contrato con la editorial. Esa obra, en cierta forma, tiene una categoría mayor a la inédita, por eso yo lo estoy claro. mencionando, no es lo Ujú, mismo, ya reparten de forma diferente ese tipo de liquidación. claro, Segundo, y tiene que ver con la propiedad intelectual, cuando vos tenés la obra firmada con una editorial y la editorial la declara en Sadai que está bajo contrato con ellos, esa bien, obra ya queda protegida por el resto de la explotación legal, que es hasta 70 años después de la muerte de los autores. ¿Ok? fantástico. Entonces, si vos la registrás por tu cuenta, la protección legal en propiedad intelectual es de 3 años. Si vos lo firmás con una editorial, como la editorial edita, como editara libros, edita música, es una empresa, no es un autor, el registro queda permanente. Ya no Bien, tienen que volver a hacerlo. Y lo menciono porque es un beneficio. Y después, ¿qué es lo que hace qué puede hacer una editorial para beneficiar al autor? No solamente promover la obra a través de ese autor como intérprete, sí, supongamos que Ariel Pozo hace una canción, entonces yo como editor trato de que esa obra, e incluso como Ariel Pozo como editor, trate de tener la mejor promoción posible, la mayor cantidad de reproducciones para que pueda ganar, no solamente como autor, sino como intérprete. Pero también puede ser que yo promueva obras de Ariel Pozo con otros intérpretes, de manera tal que la obra no solamente genere ingresos por lo que grabó el autor como intérprete, sino que genere por reproducción de otros intérpretes. lo voy a pasar en limpio, Beto, lo que dijiste.
Lo que está diciendo Beto, que hace una editorial, aparte de todo, la parte técnica. Esta entrevista después va a estar en mi canal de YouTube para que lo puedan ver detenidamente, porque la data que está pasando Beto es tremenda y hay que prestarle atención. ¿Eh? Hay muchos que en vez de estar prestando atención están escribiendo. Después véanlo de nuevo, porque está toda la info acá. Lo que dice Beto en concreto es que, aparte de cuidar tus derechos, cuidar que tus derechos sean, digamos, pagados en todo el mundo, la editorial aparte promueve tu obra, o sea, vos como compositor y autor, al cederle los derechos de representación de esa obra a la editorial también se encarga no solamente de promover lo tuyo, sino de ofrecer esas canciones a otros artistas que puedan grabar. Por ejemplo, vos tenés una canción que grabaste y te la edita Beto en su editorial, y de a lo mejor aparece un grupo japonés que le gusta esa canción y la graba en su disco. Entonces vos empezás a... Los lancheros. Entonces empezás a cobrar derechos de Japón porque te grabaron esa canción. Todo eso se encarga la editorial. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Sí, correcto. Porque también para que lo entiendan, para que entiendan Los esa lancheros. parte, Luego es una banda que se llama Los Lancheros, me muero. Es tremendo. Para que quede claro, para que, bueno, entiendan esa parte del negocio de la música también, porque uno Claro. puede ser, vuelvo al principio, ¿qué participación tiene uno como dentro del negocio de la música? ¿Qué es uno? Músico solamente, músico y compositor, músico, compositor y arreglador, músico, compositor y productor, ¿se entiende? Claro. Lo primero que tiene que hacer en la vida es, ¿cuál es mi función dentro de este negocio de la música? ¿De qué puedo vivir? ¿Qué sé hacer yo? ¿Me entendés? Eso es lo Claro, ¿sabes qué pasa, Beto? Que vos sabés que yo te escucho hablar y no, me imagino cierto tipo de gente que vos decís la palabra música cerca de la palabra negocio y se brota. ¿Entendés? La música! ¿Cómo los negocios? Yo hago arte, negocio, mercenario. Y después va a tocar y cobra entrada. O quiere vender la canción o el disco. Entonces decís, loco, ¿cuál es el plan? Si vos odias la palabra negocio, entonces toca gratis siempre, no pretendas cobrar por ningún trabajo. O sea, hay mucho, podemos decir, mito y mucho preconcepto detrás de lo que es el negocio de la música. Y esta es la pregunta que te quiero hacer y te voy a pasar la pelota en un instante, que tiene que ver con el hecho de que la música es arte, pero el arte se vende, como se vende un cuadro, ¿ok? Como se vende una entrada para ir a ver una ópera. Vos cuando pagás una entrada para ir a ver una ópera al Colón, estás comprando arte, estás comprando ir a ver una obra. Cuando compras un disco, cuando compras una canción, estás comprando arte. Y con ese dinero vive el artista y hace más arte. Si el artista no gana dinero con su arte, tiene que ir a vender ravioles a la fábrica de pastas o tiene que lavar autos en la esquina y tiene menos tiempo para crear más arte. Entonces, el negocio de la música es totalmente necesario y es beneficioso para la creación del arte. Fíjate qué simple que te lo digo y hay muchos que no lo entienden. Entonces, aclarado este punto, para que se entienda y que no nos traten de mercenarios, porque ya me la veo venir, yo quisiera que vos ahora le cuentes a la gente, ok, yo ya tengo la banda, tengo mis canciones, ya registré el nombre de la banda, ya firmé con una editorial. ¿La editorial cómo la consigo? ¿Cómo consigo un sello? Ahora viene ese paso. Sí, la editorial también es una situación de que no obligatoria, vamos a ser sinceros, no es obligatoria. Vale decir, si hay una persona que se registra las obras y hace la renovación en propiedad intelectual, bueno, quizás no lo necesite. Lo que pasa es que en la práctica, primero es una cuestión de comodidad, vamos a ser sinceros, los artistas, bueno, en general somos medio, para los trámites somos medio vagos, o sea, es así. Y yo, incluso yo pudiendo hacerme los trámites solo, porque lo sé hacer, no lo hago. Y no lo hice nunca. O sea, si me pongo a fijar, tengo toda mi obra a través de editoriales. Desde que empecé en Claro. los 80 hasta ahora tengo todo con editoriales. No tengo ningún problema. Y yo veo que me sirve porque me ayudan. Me ayudan todo el tiempo
bueno, sobre todo cuando uno empieza a tener se empieza a desenvolver cada vez un poquito mejor, ve que eso te ordena, porque eso es fundamental para el artista. El orden que no tenemos como artista lo tiene que manejar otro, que sí lo Claro, hace. eso es Obviamente, buenísimo. como en todas las cosas, como en todas las situaciones comerciales y económicas, puede ser que te caguen, como decimos nosotros, o no. Claro, Pero bueno, pasa en todos los ámbitos de la vida, no es solamente. Entonces, en ese sentido, aquel artista que dice, no, yo no quiero está perfecto, todos están en su derecho de terminar muerto de hambre o tirado en la calle, o lo que nadie te obliga a nada. Pero cuestionar a aquel que quiere vivir de la música, me parece una pavada. O sea, porque en verdad todos tienen derecho a sacarle el mejor fruto de su de su esfuerzo trabajo y de artístico. su Por esfuerzo, eso claro. yo soy muy respetuoso. Yo, en cuestiones de gustos musicales, obviamente hay un montón de cosas que no me gustan y supongo que a vos tampoco, y un montón, pero yo soy muy respetuoso como colega del profesional, tenga las capacidades musicales o no, bueno, no importa. Yo no, de última, yo no compraré su disco, no veré su show y punto. Claro, Yo tengo mucho respeto sobre los artistas. No me importa si son súper exitosos o recién empiezan, porque tenemos que pensar que nosotros también estuvimos en esa situación y uno cuando lo recuerda dice, y sí, no era nada fácil. Y yo creo que en ese sentido, las nuevas generaciones vienen con otro chip, ¿viste? Es como que lo tienen más claro, obviamente que tienen una cuestión de ansiedad en la cual las cosas se tienen que resolver de manera mucho más rápida y por ahora no, hay todas cuestiones formales que llevan su tiempo, hasta las mismas cuestiones digitales, sin soporte físico y todo eso, tiene sus tiempos, ¿no? Vos no es que vas, tocas en un show y al otro día viene el señor de Sadaic y te trae la platita ahí. No, no funciona. Lamentablemente eso es la parte burocrática, no sé, como sea, claro. que sucede. Pero uno tiene que tratar de involucrarse de la forma más efectiva posible y está en uno cómo lo encare. Obviamente que, por eso vuelvo a repetir, puede ser que uno haga una buena creación o no. La inteligencia del artista está en darse cuenta de eso, en darse cuenta de sus limitaciones y de las fortalezas que tienen otros y que lo pueden ayudar. Lamentablemente, ese es el kit de la cuestión, el ego que tienen los artistas. Uf, O sea, es así. Me ha pasado de producir materiales en los cuales te presentaban 20 canciones y querían que las 20 canciones fueran al disco. Y vos sabés, Ariel, cómo funciona eso. O sea, vos sí, agarrás sí. un disco de Soda Stereo, tiene 12 canciones. ¿Cuántas canciones te pensás que bocetearon los de Soda Stereo antes de hacer esas 12 canciones? Vos lo sabés, 40 canciones, 30, 50. Claro, quedaron las 12 que son campeonas del mundo, obviamente. Claro. Entonces, son situaciones que los chicos tienen que empezar a entender para que les sea más favorable la situación la relación con el negocio de la música. Bien. Negocio es si les queda una diferencia, porque la verdad que hasta que uno percibe algo, se compró guitarra, equipo, teclado, vamos a ser sinceros. Ahora quizás es un poquito más accesible. En nuestra época, Ariel, yo me acuerdo que no era nada accesible, éramos recontra pobre, o sea, Obvio, sí, sí. no teníamos un mango partido al medio y nosotros no dejábamos de hacer música ni de crear música. O sea, seamos sinceros, teníamos No, dos. no, por eso el tema está que los chicos hoy en día también es igual, el power de los pibes para hacer cosas con pocos elementos es tremendo. El tema está que la necesidad de expresarse muchas veces está, podríamos decir, tamizada por la confusión de información incorrecta que puedes encontrar en Internet o de gente que habla y no sabe. Eso es uno de los factores más importantes por los cuales me interesa mucho escucharte y que creo que a todos también, a los que estamos viendo esto, porque vos realmente sabés de qué estás hablando.
Entonces es importante que escuchemos a la gente que sabe para aprender y no cometer los errores que cometimos nosotros. Sí. Muchos errores. Yo he firmado un contrato con Sony Music, un contrato por 10 años que me daban el 4% de regalía de los discos, ¿entendés? O sea, unas cosas aberrantes y así eran antes. Pero Sí, bueno, vamos al presente. pero lo que pasa es que Entonces, sí, cambió el paradigma de cómo se dan las cosas ahora. En su momento, una compañía tenía el estudio de grabación, tenía la sartén por el mango. Entonces uno como que caía prácticamente a pedir limosna, veámoslo de ese modo. claro, Eh, de todas formas, yo creo que, bueno, en el caso tuyo y mío, tuvimos bastante suerte, porque somos de los pocos, vos con Graffiti y yo con Ola, fuimos de los pocos grupos que pudimos tener que nos grabar discos y que los fabricaran y los distribuyeran. Hoy en claro. día, bueno, olvídate, o sea, ¿entendés? No es Boludo, yo fácil. cuando agarro un vinilo, yo tengo el vinilo original de la banda, cuando veo el vinilo digo, boludo, soy una pieza de museo. No, no Porque está. tener un vinilo original, boludo, es de museo, es de mediados del siglo pasado, boludo. Sí, yo tengo Tremendo. vinilo, cassette, tengo de mi banda, pero No, tremendo. sí, pero no es solamente el hecho de que sea que parecemos dinosaurios, sino que el haber llegado a tener un vinilo y que en ese papelito central esté nuestro nombre, Sí, loco, es eso era para tremendo. nosotros haber llegado a la luna, es como haber llegado a la luna. Ahora Sí, es todo mucho más simple. Yo se lo puedo hacer simple a cualquiera. El que quiera hacer un vinilo me llama y le digo, te sale tanto y ya tenés el vinilo, te pongo tu nombre 200 millones de veces. claro. Te das cuenta cómo Perdió, cambió el perdió, paradigma. perdió el sabor de la aventura, digamos, el sabor de lo exclusivo. Ahora billetera mata vinilo, básicamente. Sí, 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 sí. Sí, antes no había cabida y ahora, bueno, lo que pasa es que cada vez por un lado es más fácil generar música, por otro lado es más difícil Mm. ofrecerla, no ofrecerla, sino tener resultados cuando uno la ofrece. No, total. Porque quiero que tengan en cuenta una cosa, los artistas cuando en los años 70 era una cantidad, en los 80 se sumaron muchos más, en los 90 se sumaron muchos más y todavía están los de 70. Estamos en el 2000 y pico y todavía hay artistas de los 70. O Claro. sea, el artista hasta que no le agarre un patatús en el escenario nunca se jubila. Y entonces somos muchos y se van sumando y seguimos. Y los discos anteriores se siguen reeditando. Claro, pero eso está buenísimo, porque, por ejemplo, estas situaciones que nos dan, bueno, eso lo podemos hablar ahora cuando entremos en la parte digital, ¿no? Pero nos da la posibilidad de escuchar tanta música que de chico uno no pudo. Mira, a mí me pasa una cosa, yo muchas veces me pongo en Spotify a descubrir cosas y veo discos que los veía en las bateas, pero no los podía comprar porque no tenía Claro, plata para comprar tantos discos. claro, O sea, compraba el mainstream, llamémosle, pero había unos segundos grupos ahí que siempre los veía y siempre los veía. Ahora, ¿sabes qué? Los veo y ahí los voy a escuchar y digo, a ver qué carajo era este grupo. Y claro. estoy descubriendo cosas buenísimas, discos, pero Que no lo habéis escuchado antes, claro. claro, Mirá, claro. lo mismo pasa con, Perdóname. sí, No, no, cerrar el concepto, así yo después no, paso otra cosa. lo mismo pasa con aquellos artistas de larga trayectoria que siendo ordenados pueden seguir teniendo alguna retribución de ese esfuerzo que hicieron hace tantos años. Porque la Claro, creación, mientras sea duradera, te puede beneficiar. claro. Sí, para redondear el concepto, es verdad, a medida que pasan los años, cada vez hay más música editada y esa música se perdura. Sí, Entonces, en los 70 había, vamos a poner un número ridículo, en los 60 había 1000 discos editados, en los 70 había 10.000, en los 80 había 100.000, ahora hay 1.000.000 y cada vez hay más. sí, Entonces toda la música se mantiene, entonces cada vez tenés más cosas para escuchar. O sea, es como que tenés que hacer algo más puntual como para que la gente te vaya a ver a vos, porque ahora tenés que competir con toda la historia de la música. La gente entra a una plataforma digital y tiene toda la historia de la música disponible. sí. ¿Qué escucho? Zeppelin, Hendrix, Guns N' Roses. ¿Qué escucho? Tool.
Radiohead o escucho el disco de esta banda nueva. ¿Entendés? Tenés que competir con todos. Entonces ahí se complica. Entonces ahí, bueno, quiero pasar ahora definitivamente al tema de un par de preguntas concretas. Te aviso, Beto, esto dura 1 hora y se corta, pero esto recién está empezando. Sí, Si vos tenés ganas, cuando planeamos se ahora. corte, arrancamos de nuevo y seguimos, ¿ok? Esto Listo, lo tenemos como primera parte. dale. Bueno, entonces, acá una pregunta puntual que me hizo alguien que es típico de alguien, me ha preguntado mucho esto. Hay muchas preguntas muy interesantes que están haciendo chicos, realmente muy buenas preguntas. Acá Mauro me pregunta, si una banda mediocre pone mucha plata, ¿puede llegar? ¿La cuestión de dinero es importante a veces? A ver, hay dos situaciones. Primero, la materia prima y segundo, cómo apliques la inversión para ese contenido. ¿Ok? La materia prima es fundamentalmente en canciones. Mi opinión es, una buena canción, muchas veces vestida de distintas formas, puede tener un mayor posibilidad de suceso. El medir si la calidad de esa canción, el único que la mide es el público, y para eso uno puede hacer un testeo con su mundo, su universo más cercano. Se le llama universo al espectro donde lo vas a ofrecer, ¿no? Claro, Eh, Jodea a toda tu familia y fíjate a ver con tus amigos o con tus enemigos mejor, así ahí te sabes la verdadera situación. claro. Después, puntualmente, ponerle plata, mucha plata, no significa que eso pueda tener un éxito, sino es cómo lo aplicás. Hoy en día es importante saber aplicarlo. Primeramente, ver el segmento al cual te vas a dirigir, no tirarlo a la marchanta, o sea, en cuanto a edades de público, en cuanto a territorio, siempre te conviene hacerte fuerte en la zona donde vos más sos reconocido en principio. Eh, y no te asegura un éxito firme. Te puedo asegurar quizás un montón de likes, algunas reproducciones y lo que sea. En verdad, el éxito se tiene cuando un artista naturalmente tiene como otros interlocutores que se ven representados por eso y nada, se hacen eco de lo que el tipo creó y lo escuchan miles de veces. Claro. O sea, Es vos así. podés comprar fans poniendo plata, Sí. pero a la larga, si no gusta lo que haces, vas a desaparecer. Vas a durar un suspiro y vas a desaparecer. O sea que básicamente la billetera no mata popularidad, digamos. No. Lo que pasa es que el negocio de la música es difícil en el sentido de que está el que ya es reconocido, el medianamente reconocido y el que tiene que desarrollarse, ¿no es cierto? Es difícil eso, es muy difícil, por eso yo hago hincapié en la materia prima que es la canción, entonces Sí, en eso tienen que hacer foco. Un método, otra instancia muy común es, uno se pregunta qué es lo que va a hacer con lo que está grabando, cuando lo está grabando, entonces ahí el productor o el ingeniero con el que está trabajando es una buena vía, porque hoy, por ejemplo, hoy en día, yo, por ejemplo, a través de los distintos formatos que yo distribuyo, de las distintas empresas que yo manejo, hacemos llegar la propuesta a los productores y a los dueños de estudio de grabación. ¿Para qué? Para que se lo transmitan a aquellos con los que están trabajando. De esa forma tienen una opción de poder colocar su música para distribución, comercialización, que puede ser sin soporte físico y en algunos casos hasta el ujú, día de hoy puede ser con soporte físico, incluido lo que sea vinilo. claro, Eso por el lado fonográfico. Eh, por el lado editorial, en verdad, nosotros, por ejemplo, ofrecemos normalmente cuando hacemos un desarrollo de algún artista o hacemos la gestión de un artista, ofrecemos una situación integral en la cual no solamente le ofrecemos la gestión de las grabaciones, sino que si también son autores, la claro, administración de las obras. Entonces, en ese caso, yo le digo, bueno, vos querés distribuir conmigo, te ofrezco hacer la distribución, hacer la edición de la obra. Eh, lo que no quita que
en algunos casos sirva mínimamente para que te evites hacer el trámite por tu cuenta, asegurarte de que en el menor tiempo posible tu obra esté registrada, protegida y administrada. Y lo mejor, que no tengas que hacer la renovación esa bendita de propiedad intelectual. Claro. En el mejor de los casos, te puede pasar que si el editor ve que vos tenés material interesante o pueda servir en algunos casos para otras producciones nuevas, es ofrecer tus obras a terceros. A terceros significa no solamente, Ari, cuestiones discográficas, o sea, ediciones fonográficas, sino también la utilización en música comercial o, por ejemplo, publicitaria o sincronización con televisión o con films. Claro. O sea, Bueno, pero eso ya son, claro, ya son detalles, digamos, pero, como más. pero tienen que ver con el negocio de la música, porque hay mucha gente Claro. que trabaja puntualmente en eso y podría estar pensando, ¿y cómo? Mira, para darte un ejemplo, un autor hace poco me preguntó, yo tengo material, obras dentro de una película que está en Netflix. Sí. Entonces, claro, entonces la pregunta es, ¿cobro por eso? Bueno, yo casualmente estoy investigando esa situación porque, ¿ves? Es una situación recontractual y es muy posible que tu música aparezca en un documental, en una película o en lo que sea y lo estén reproduciendo a través de Netflix. Claro. Acá, bueno, algunas preguntas. Preguntan si una banda puede editar, producir y distribuir su material. Sí, por supuesto, se hace desde siempre. Es distribución independiente. El tema pasa específicamente, Iván, que pregunta esto, por el know-how, el saber. Vos podés editar, pero yo te voy a ser 100% honesto, todos mis amigos que grabaron, se hicieron fabricar sus discos y pretendieron editarlos, tienen pilas de discos en su garage pudriéndose eh, porque no saben qué hacer con los discos. Vas a un show y que vende 2 discos, 3. No saben cómo distribuirlos en las plataformas. O sea, básicamente es como todo. Las cosas se las tenés que dejar al que sabe. Vos tenés que dedicarte a hacer lo que vos tenés que hacer, que es producir la música. Si vos querés ser, aparte, tu propio sello discográfico, por lo menos aprendé cómo se hace y hacelo bien. ¿No es cierto? Porque no es fácil, para nada. Esa es la respuesta. No sé si vos querés agregar algo sobre eso, Beto. No, quería sacar una instantánea. Uy, se congeló Beto. Uy, se congeló, se murió. Explotó una bomba nuclear en Panamá. Beto. Ahí está, ahí volviste. Sí, se había cortado. Digo, No, explotó una no, bomba, digo. me estaba guardando la instantánea. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Cuando uno se mete en cualquier actividad comercial, tiene que tratar de desarrollarla y tener como no encuentro la palabra, digamos, el aporte o el consejo de aquellos que ya están en esa actividad económica. Nadie Claro. se mete yo te digo a vos, che, vamos a hacer baterías para autos. Sí, podemos tener más o menos una idea de qué se trata, pero tenemos que ponernos a investigar, qué tendríamos que ir con uno, qué vamos a hacer, vamos con uno Me que ya hiciste sabe. acordar que tengo que ir a poner el auto en marcha, boludo. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir con alguien que sepa de ese tema para invertir en eso o para desarrollar o que lleve a la práctica la idea que nosotros tenemos. Bueno, en este caso es lo mismo, se llama expertise, eso, Claro. ¿no? Y uno no sé, ni siquiera se opina por lo que le parece que podría ser. No, muchas veces hoy en día nos opinamos sobre números que vemos, y tiene que ver con estadísticas, seguidores. Claro. Hay un montón de situaciones que uno lee hoy en día y sabe cómo leerla. Lo que pasa es que uno tiene la experiencia de otras épocas del mercado, pero que todavía existen, ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que más suceso tiene en las plataformas digitales, supongamos? Son los grupos más exitosos, los grupos que pegan en el momento,
¿no es cierto? Es siempre así. Y muchas veces hay artistas que buscan, por ejemplo, la participación, el featuring de otro artista para que ese artista le sume sus seguidores. Pasa que es de forma más bien instantánea. Si te pones Claro, a pensar, también la situación del single, digamos, es algo que antes no se hacía últimamente, porque ¿cómo ibas a hacer un single en un disco físico? Imposible. Ahora claro, sí es algo usual, y ahí estamos volviendo a una vieja forma de acción comercial en el negocio de la música, usar los claro, singles, que antes se claro, hacía, ahora no. claro. Yo creo que en la medida de que le sea útil, el artista tiene que buscar quien le ayude o quien le haga, sea su aliado en esa misión de hacer llegar su música a los demás y ver de qué forma puede tener el mejor y escuchar un poquito los consejos que se le da para obtener el mejor beneficio de eso, de lo que uno genera para tener la mejor retribución posible. Eso es lo que Claro. creo. Hay muchas muy buenas preguntas. Cuando se corte esto, gente, vamos a retomar en la parte 2. Te voy a hacer algunas preguntas concretas que están haciendo acá, que están buenas. Por ejemplo, a ver, para que se me van, hay tantas. Eh, ¿Qué consejos le darías a un músico que quiere empezar a difundir su música? ¿De qué manera lo hace una discográfica? Bueno, primeramente ya te digo, o sea, lo que tienen que entender hoy por hoy es que primero uno puede seguir los pasos a su alcance para ofrecer ese artista. Bueno, si vos sos amigo de Carlos Spotify, buenísimo, ¿vale? Decís, che, Carlos Spotify, poneme el disco de mi amigo acá, y entonces Carlos Spotify va y lo hace, perfecto. Lo llevo a un extremo, una exageración. Claro, Dentro de las posibilidades y llegada de cada gestor, va a tratar de proponer ese contenido, aunque sea totalmente novedoso, sea un artista Nobel, digamos que no ha tenido trayectoria ni nada, que es lo más difícil, claro, o alguno que haya tenido trayectoria trata de ofrecerlo de la mejor forma posible por los medios que tiene a su alcance. Los segundos medios son hacer inversión económica. En ese sentido, el artista tiene que entender que su propio productor es el dueño de su producto, si lo hizo, ¿no? Si lo generó, entonces va a tener que considerar parte de inversión económica en ese sentido. El sello en que lo ayuda es a orientarlo cómo la tiene que invertir de la forma más eficaz posible. Y el siguiente paso sería que al haber el sello discográfico, al ver resultados o al ver que eso que es un potencial éxito mínimo, mediano sí, o grande, el sello empieza a invertir también en la promoción de esos contenidos. O sea, fantástico. a través de sus redes o aportándole dinero o adelantos al artista para que lo pueda realizar. O sea que Bien, no es imposible y trabaja y funciona en la medida de la realidad de la práctica, del pragmatismo, de lo que uno va viendo. Uno ve que bueno, sacó un artista, tiene determinada cantidad de reproducciones, puede potenciarla haciendo más inversión sobre eso. ok, bueno, se termina. Corto y retomamos. Dale, Dale, listo. parte 2. Seguimos en la parte 2. Dale, listo. Gracias.